Bueno, igualmente, cuando estemos haciendo los ejemplos, volvemos a la definición como tal. Entonces, listo. Esta es la condición especial para un circuito que comienza en un vértice W y termina en el mismo vértice. ¿Listo? Donde inicia, termina. Y ya viene unas características especiales. Hay algo que se llama circuito simple de longitud n y hay algo que se llama camino simple de longitud n. Entonces, si es un circuito simple, y esa es la característica que siempre va a ser simple, muchachos, es aquel camino del vértice W al vértice W que solamente tiene un ciclo en la ruta que sigue. Solamente tiene un ciclo, ¿ya? Y ahí vamos a dar un ejemplo y aclaramos bien esa parte. ¿Listo? Y camino simple de longitud n. Es una sucesión de lados que van de un vértice X a un vértice W, la misma definición de camino, pero la diferencia es que en donde los lados que componen dicho camino son distintos e iguales a n. Quiere decir que los caminos no se repiten, ¿ya? O sea, no se puede pasar dos veces por el mismo puente, por la misma arista o por la misma rama, ¿ya? Esa es la definición de simple, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay un grafo, ¿sí? Aquí hay un grafo, y les dan una tabla describiendo algunos recorridos y le dicen en esa tabla de esos recorridos si son caminos simples, si son circuitos o si son circuitos simples de longitud n, ¿ya? Entonces, claro, le dicen, bueno, usted tiene el grafo, ¿sí? Tenemos aquí el grafo. Y hay que analizar los recorridos. Entonces tenemos aquí la tablita. Y analizando estos recorridos es que uno comienza a entender la definición de camino. Bueno, realmente todos son caminos, ¿no? Todos, absolutamente todos son caminos, ¿ya? Pero la diferencia es que algunos son caminos simples, otros son circuitos y otros son circuitos simples, ¿ya? Obviamente si es circuito simple es un circuito, pues está redondando la definición. Pero pues entonces hay algunos que tienen la característica de que son simples y hay otros que no, ¿vale? Entonces, muchachos, analicemos, por ejemplo, el primero, ¿sí? Miren el recorrido que hace, en este caso, el grafo. Vamos a resaltar. ¿Listo? El grafo comienza en A y pasa a B. De A pasa a B. De B, ¿hacia dónde pasa? Hacia C. ¿Sí? De C pasa a la E. De la E pasa a la D. Y de la D pasa a la E. Miren que el grafo comienza en A y termina en F. Por lo tanto, es un camino, porque comienza en un vértice, en este caso A, y termina en un vértice diferente, que en este caso es F. ¿Ya? Entonces miren que los puentes que yo realicé solamente se cruzaron o se utilizaron una sola vez. ¿Ya? Entonces, como se utilizaron solamente una vez, se llama camino simple y es de longitud n. Entonces, ¿por qué? Perdón, de longitud 5. ¿Por qué? Porque son cinco lados o aristas que yo utilicé, o ramas, como quieran llamarlos. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya?
¿Y cuántos vértices hay en relación? ¿Cuántos vértices utilicé? 6. 6. Entonces miren que el número de lados es igual al número de vértices menos 1. Siempre va a ser así. Ya, número de vértices menos 1. ¿Listo? Número de vértices utilizado, por así decirlo, ¿no? Entonces, miremos el segundo recorrido, el segundo y el cuarto, para ver por qué no son caminos simples. Entonces, miren, en el segundo recorrido estamos utilizando de la A hasta la H, ¿sí? Y luego estamos utilizando otro camino que va desde H hasta A, o sea que de la H se está volviendo hacia A, ¿bien? Yo pues lo coloco con otro color para resaltarlo. Estamos utilizando otro camino que va de H hasta A. Y de ahí pues ya continúa normal su recorrido, ¿ya? Mire que de ahí ya simplemente de A pasa hasta B, de la B pasa a C, y de la C llega hasta ahí, hasta la C. Entonces, miren, arrancó en A y terminó en C. Pero de A a H hay dos caminos, uno de ida y otro de vuelta, ¿ya? Entonces, como se utiliza el mismo puente, por así decirlo, o se utiliza la misma arista, el mismo lado dos veces, entonces ya no es camino simple, sino que simplemente es un camino, ¿ya? Y obviamente no es circuito porque no termina donde comenzamos. ¿Sí me entienden la idea de que es camino simple y que es camino normal? Como pues vale la redundancia, simplemente es porque no se utilizan dos veces su mismo lado, ¿ya? Simplemente es eso, ¿vale? Ya sea para circuito o para camino. Siempre que no se repitan los lados, es ya sea camino simple o circuito simple. ¿Listo? Pero todos son caminos. No importa si es un camino simple o si es un circuito o si es un circuito simple. La condición es pues, saber si son caminos simples o circuitos simples. Valga pues, digamos que la redundancia de la explicación. Eh, Analicemos un momentico cuáles serían entonces un circuito. Por ejemplo, este aquí, si voy desde la C hasta la D, luego voy desde la D hasta la E, y luego voy desde la E hasta la C. Entonces, obviamente, mire que donde inició, terminó. ¿Sí? Y es claro que es un ciclo, porque está encerrado. ¿Sí? O digamos que está cerrado la figura. ¿Sí? Entonces, obviamente es un ciclo y es un ciclo de longitud 3. ¿Ya? Es un ciclo de longitud 3. Pero aquí, por ejemplo, ¿cuántos vértices hay relacionados? Hay 4, ¿no? Hay 4 vértices relacionados, pero pues se sabe que le restamos 1 y eso nos da el número de lados utilizados. En este caso, 3. ¿Ya? Pero bueno, esa es la definición de camino y circuito. Realmente es algo muy sencillo, sí, pero es de tener cuidado nomás. Eh, a partir de eso vienen otras definiciones de los grafos, ¿sí? O otros tipos de grafos, como lo que es el grafo conexo.
Entonces, el grafo conexo es aquel en el que para cualquier par de vértices WX, o sea, cualquiera que usted quiera tomar para hacer la operación o hacer el camino o el circuito, distinto entre sí, existe un trayecto para ir de W a X. Siempre va a haber un trayecto, un recorrido para llegar desde un punto hasta otro. ¿Ya? Entonces, aquí en la figura se muestra claramente cuál es un grafo conexo y cuál es un grafo no conexo. ¿Ya? Entonces, miren que el grafo conexo, todos los puntos siempre están unidos. ¿Sí? De alguna u otra forma, hay una manera de llegar desde un punto cualquiera hasta otro punto. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo puedo llegar de B al punto E, o puedo llegar de D hasta B. Siempre va a haber un recorrido de una manera. Pero, por ejemplo, acá en el grafo que no es conexo, no hay una manera posible de llegar del punto E al punto B o al punto C o al punto A al punto F, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos dos puntos están conectados entre sí, pero no están conectados con la otra parte del grafo. Entonces, ese es un grafo conexo y es un grafo no conexo, ¿ya? Por eso el nombre, ¿no? Conexo, de conexión, conectividad. Entonces, de ahí pues radica el nombre de ese tipo de grafos. ¿Ya? Si me entendieron este tipo de grafo, realmente es simplemente analizar si todos los puntos están unidos y ya. Y de acuerdo a eso uno puede analizar si el grafo tiene un camino de Euler o no. Y camino de Euler, la definición es la siguiente. Es aquel camino que recorre todos los vértices. Mire, recorre todos los vértices. Esto es lo principal. ¿Sí? Que recorre todos los vértices. ¿Vale? Con la condición de que tiene que pasar por todas las ramas solamente una vez. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos este grafo aquí, tenemos este grafo, y queremos sacar un camino de Euler, uno porque digo que pueden haber varios, no estrictamente tiene que ese ser uno en específico, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo quiero encontrar un camino de Euler, ¿cuál es el recorrido que yo tendría que hacer para pasar por todos los vértices? O sea, en ese caso, por todas las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Cuál sería el recorrido? Sabiendo que yo tengo que pasar por todas las ramas o por todos los lados, por todos los puentes, ¿sí? Incluyendo el lazo. Tengo que pasar absolutamente por todas. Entonces, ¿cuál sería uno de los recorridos? ¿Quién me hizo un recorrido para que sea camino de Euler? A, B, vamos suave, vamos suave. De A hasta B, perdón. De A hasta B. De B hasta E me dice, ¿cierto? Y de E hasta D. Listo. Hasta ahí vamos. Sí. De ahí me voy para C, me dices. Ajá. F. F. E. Sí, porque pues no hay más. I. Será I. H. Será H. E. ¿Y el lazo? ¿Qué el lazo? Ah, hay que usar el lazo. Entonces vuelve a la H. H otra vez. ¿Listo? Un minuto. H de nuevo. Y aquí ya hacia la D. Y la D a la E. Y el A a la E. Listo. Ese es un camino de Euler. ¿Ya? Eso es una opción. ¿Ya? El compañero optó por la opción de la D pasar a la C. Pero yo de la D puedo pasar a la H o puedo pasar a la G. Y no hay ningún inconveniente. Igual se puede cumplir el camino. Ya simplemente es la opción que uno tome.
¿ya? Pero, por ejemplo, este aquí tiene muchos caminos de Euler, tiene demasiados, ¿ya? Entonces, digamos que en este caso, por más de que le estén preguntando lo mismo en grafos, digamos que, como yo les decía la clase pasada, el tipo de respuesta, no hay una única respuesta correcta, pueden haber varias, ¿ya? Porque ya el grafo es la interpretación que usted le da. Lo importante es que lo interprete bien y que exprese bien la solución, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí usted puede tomar varios caminos para tanto de inicio como para terminar y tanto de procedimiento. Mira que yo aquí puedo pasar para C, para G o para H. O podría empezar por otro punto diferente. Podría empezar por la H, irme por la I, luego para la D. O podría empezar por la G, y irme para la I, para la D, para la F, como quiera. ¿Ya? Lo importante es tener las condiciones de ese camino de Euler. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debe seguir un grafo para que tenga camino de Euler? Y eso es lo que les va a decir aquí el libro. ¿Sí? Una característica importante de los grafos que tienen camino de Euler es que siempre comienza, miren que siempre debe comenzar y terminar en vértices que tienen valencia impar. Pilas con esto, siempre comienza y termina en vértices que tienen valencia impar. O sea, yo no puedo en este grafo de acá, ¿sí? En este grafo de acá, yo no podría empezar, por ejemplo, en este punto I. Yo no podría empezar aquí. ¿Por qué? Porque si elijo irme para acá, no tengo cómo devolverme para hacer esta parte de acá, ¿ya? Porque es una valencia par. Entonces, esta parte quedaría sin recorrer. Y recuerden que en un camino todos los lados y todos los vértices se tienen que recorrer. Entonces, en este caso no se podría formar el camino. O digamos que este no, sería, no podría ser un punto de partida. Entonces, tiene que, para hacer un punto de partida, tiene que tener valencia impar. Por ejemplo, puntos de partida en este grafo sería el A, 1, 2, 3, 4. El D no puede ser punto de partida porque tiene 4 valencias, mientras que el G sí, porque tiene 1, 2 y 3. La H también tiene 1, 2 y 3 con el lazo. Entonces, esos serían los únicos puntos. Esos serían los únicos puntos, muchachos, que pueden ser el inicio o el final. El inicio o el final de el camino de Euler que para formar estos grafos, ¿no? O bueno, formado por este grafo. Sí, sí queda clara las condiciones, muchachos, para que tengan camino de Euler. Comenzar y terminar por los nodos que tengan valencia impar. ¿Ya? Por ende, ¿cuántos nodos de valencia impar como mínimo deben de tener un grafo para que tenga camino de Euler? Dos. Dos. Mira que aquí el libro les dice, por otro lado, si un grafo tiene más de dos vértices con valencia impar, entonces no puede tener camino de Euler, ya que es requisito que tenga dos y solamente dos vértices de valencia impar. Pero, pero no aquí. Porque me está dando esa definición. Por otro lado, si un grafo tiene más de dos vértices con valencia impar, entonces no puede tener un camino de Euler. Pero es raro porque aquí me está diciendo, esta H tiene, tiene valencia impar. Dame un minuto, yo reviso la definición de esa parte. Es más extraño que me diga eso. Eh,
A menos pues, de que no esté contando el lazo como Valencia. Pero aquí, por ejemplo, el D tiene uno, 2 y 3. Aquí el D tiene 3. No entiendo por qué la definición dice eso. Si aquí está claro que, por ejemplo, L, por ejemplo, también tiene, en este de acá, este tiene uno, 2, 3, 4. Bueno, este vale. Y nomás a ver si este grafo aquí tiene camino de Euler. A ver si podemos sacar un camino. De pronto es un error que tiene ahí el libro en la definición. Eh, Aquí, ¿cuántos vértices de valencia impar podemos encontrar? ¿Cuán- H, F, G, H, tenemos G, tenemos F. ¿Qué otro? A, De valencia impar tenemos A, D. 1, 2, 3, D. Ajá. 1, 2, 3, 4. Tiene 2. Tiene 4. Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 nodos de valencia impar. ¿Y será que ese tiene camino de Euler? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? No tiene. No tiene, ¿cierto? Porque no hay manera de, digamos, que usted hacer el recorrido de pasar de aquí para acá, ¿sí? De hacer esto, de hacer esto. Y no hay manera de que, digamos, que usted complete esta parte de acá. Porque usted puede pasar de aquí a acá, o puede pasar hasta acá, pero no hay manera de volverse para algunos elementos, ¿cierto? Digamos que esta sería como lo más completo que yo podría hacer el recorrido. Pero me quedan dos lados volando. Entonces, digamos, este no tendría camino y cumpliría con la definición del libro, de que si tienen más de dos vértices con valencia impar, pues digamos que no tendría cómo hacerlo, ¿ya? Pero entonces es raro que este de aquí, eh, hay dos, digamos que hay tres vértices con valencia impar, que en este caso es el G, el A y el H, y todavía hay camino de Euler, ¿ya? De pronto esta H, digamos que como esto es un lazo, como este es un lazo, no se contaría tanto como valencia impar, por así decirlo, ¿ya? Por lo que tiene un lazo, y el lazo hace que llegue al mismo punto, ¿ya? Entonces, digamos, o le podríamos decir, por ejemplo, que la valencia impar, o cuando uno revisa la valencia impar, tiene que revisar de que ese impar no tenga un lazo, porque entonces ya no se contaría como impar, sino que se contaría como par, ¿ya? De pronto esa es como la sección que hay que tenerlo, eh, que falta aclararla aquí en la definición, ¿no? Porque aquí si un camino de Euler puede comenzar en el vértice F, por otro lado, si un grafo tiene más de dos vértices con valencia impar, entonces no puede tener un camino de Euler, ya que es requisito que tenga dos y solamente dos vértices impar. Pues aquí no, aquí digamos que no se cumpliría esa definición, ¿ya? No se cumpliría esa definición. Pero bueno, digamos que se puede tener esa excepción a la regla, ¿ya?
puede tener más de 2 de valencia impar, pero esos que son adicionales o esos segundo, tercero, cuarto, no, que sea de valencia impar, tienen que tener un lazo, por así decirlo. ¿Ya? Y por otro lado, si hay camino de Euler, pues también se le aplica un circuito de Euler. ¿Ya? O sea, si hay camino, puede haber circuito. ¿Ya? Pues en cuanto a definición, ¿no? Pero nosotros vamos a ver que las definiciones son como contrarias. ¿Ya? Y ya les voy a explicar por qué. Mire, en un circuito de Euler se tienen que cumplir las siguientes condiciones. Es aquel ciclo que recorre todos los vértices, ¿sí? O sea, también va a recorrer todos los vértices, pasando por todos los lados solamente solamente una vez, igual que en el camino, ¿sí? Recorre todos los vértices pasando por todos los lados una sola vez. Pero la diferencia, recuerden que es que en el camino comienza desde un punto y termina en otro punto diferente. En el circuito comienza en un punto y tiene que volver al mismo punto. ¿Ya? Entonces, un grafo que tiene circuito de Euler, sí y solo sí es conexo y todos sus vértices tienen valencia par. Todos los vértices tienen que tener valencia par. ¿Ya? Por lo tanto, si tiene camino, no tiene circuito. Y si tiene circuito, no tiene camino. Porque ¿cuál es la característica especial para que tenga camino? Que lo acabamos de decir, muchachos. ¿Cuál es la característica especial para que un circuito tenga camino de Euler? Que tenga ¿qué? Que tenga más de 2 puntos pares. Que tenga dos y solamente dos vértices de valencia impar. ¿Listo? Mientras que para circuito todos los vértices tienen que tener valencia par. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bueno. Aquí nos pide determinar un circuito de Euler en el siguiente grafo. Obviamente hay muchos circuitos, ¿ya? Porque pues, nunca le va a decir por dónde debe empezar. Y como todos tienen, todos los vértices van a tener de valencia impar, perdón, de valencia par, entonces digamos que no hay ninguna condición para decirle que debe comenzar por ese, por un vértice o que debe terminar por el otro. Entonces miren que aquí para hacer el circuito, lo que hace el libro para ir marcando como el camino que está recorriendo, ¿sí? Este es el grafo, ¿no? Entonces miren que lo que hace el libro es ir quitando las partecitas que va haciendo el recorrido, ¿sí? Por ejemplo, esta parte la quitó. Entonces lo que está diciendo es que pasó del punto A al punto B. Luego, pues bueno, la remueve, ¿no? Luego pasa del punto B al punto C. Entonces remueve esa arista, ¿ya? Luego del C pasa al E. Entonces remueve ese puente también, ¿ya? Luego del E pasa el D, remueve la parte del D. Luego pasa, obviamente pasaría al B, luego al E, luego al F, al C y al A. La idea es que al final les quede esta expresión, ¿ya? ¿Listo, muchachos? Si me entienden, pues digamos que ese es el procedimiento que hace el libro, pero no es tan necesario pues de que ustedes lo hagan de esa manera. Simplemente que hagan, cierren un circuito y listo, eso ya les queda, ¿ya? ¿Se acuerdan el jueguito que uno hacía en el colegio? ¿Sí? Cuando pues digamos que estaba quemando tiempo o digamos que estaba o no quería prestar atención, ¿sí? Que uno hacía una especie de una casa donde tenía que hacer la casa o construir la casa sin levantar el lápiz, ¿sí? Ustedes, digamos que hacían esta parte de acá, bueno,
bien así. ¿Se acuerdan? Decían esto. Digamos que yo en el colegio sí lo hacía, pero no sé si de pronto ustedes lo llegaron a hacer. Entonces teníamos que construir esa casita sin levantar el lápiz, ¿ya? Entonces es lo mismo que estamos haciendo aquí en el circuito, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Haciendo el recorrido de todos los vértices sin levantar, por así decirlo, el lápiz, ¿ya? Es algo muy parecido. ¿Ustedes clara la definición de qué es lo que es un camino y un circuito de Euler, muchachos? Camino de Euler y circuito de Euler. Porque por otro lado también está circuito de Hamilton, ¿sí? Entonces le dice, se trata un problema similar al del circuito de Euler, con la diferencia de que en lugar de pasar por todos los lados del grafo solamente una vez, en el circuito de Hamilton se pasa por cada vértice solamente una vez, ¿ya? O sea, en este caso no se repiten los vértices, sino que hay que solamente recorrerlos una sola vez. Y lo importante es recorrer todos los lados, pasar por todos los lados o utilizar todos los puentes, por así decirlo, ¿ya? Entonces, este es un grafo y en el cual tiene un circuito de Hamilton, ¿ya? Y el circuito es como se indica aquí, ¿sí? Ese es el circuito. Miren que hay lados que no, digamos que no se, eh, por así decirlo, no se recorren, ¿ya? Entonces vamos a ver el recorrido que hace. Listo. Entonces vamos a marcar el recorrido, ¿sí? Que está utilizando Hamilton, ¿sí? Pasa de A hasta B, de B pasa a H, de H pasa a G, de G pasa a E, de la E pasa a la J, de la J pasa a la I, de la I pasa a la F, de la F pasa a la D, de la D pasa a la C, de la C pasa a la A. Miren que donde comenzó, terminó, ¿no? Pero si ustedes pueden ver, hay lados que no se utilizan. ¿Sí ven? Hay lados que no se utilizan. Entonces, en este circuito de Hamilton, lo importante es pasar por todos los vértices. Así me sobran lados, pero lo importante es pasar por todos los vértices una única vez, ¿ya? Excepto pues desde donde arranca y donde termina, pero solamente una vez, ¿ya? Entonces, para que lo tengamos claro, esa es la diferencia. Ahí lo único, muchachos, es que no hay manera de saber si un grafo tiene el circuito de Hamilton o no, a diferencia pues, del camino y el circuito de Euler. En el circuito de Euler sabemos que tiene circuito de Euler siempre y cuando todas las valencias sean pares, o que tiene camino siempre y cuando dos valencias sean impares, ¿ya? Pero aquí en Hamilton no, digamos que no hay una característica especial para saber si tiene o no tiene. Simplemente hay que hacerlo o hacerlo por medio de ensayo y error. Y si encontramos un circuito, pues bien, si no, pues puede que no lo tenga. O sea, no hay manera de saberlo. Por otro lado, vamos a la parte de isomorfismo o la definición de isomorfismo, que es
la comparación de dos grafos, ¿sí? Para saber si esos dos grafos son iguales o no, ¿ya? Entonces, para saber si dos grafos son iguales o no, deben de cumplir las siguientes condiciones. Que el número de lados sean iguales, el número de vértices sean iguales, el conjunto de valencias sean iguales, que sean o no conexos, el número de circuitos de longitud n y que tengan o no circuito de Euler. Esas son las condiciones en especiales, ¿ya? Entonces, para uno no tenerla en cuenta así como en el aire, uno lo que hace es tener esta tablita, ¿sí? Y con esa tablita, pues uno hace el chequeo de las condiciones, por así decirlo, ¿ya? Entonces, hay un grafo 1 y hay un grafo 2 y usted tiene que tener el mismo número de vértices, mismo número de lados, mismo conjunto de valencias. Miren que tengo 2, 4, 4, 4, 4 y 2. Aquí hay otros 2 y los demás son 4, entonces están iguales. Que sean conexos ambos, ¿sí? O si no son conexos, pues que los dos no sean conexos, ¿sí? Si tiene camino de Euler, pues los dos tendrían que tener camino de Euler. Y si no tienen camino de Euler, pues que los dos tengan circuito de Euler. O que ninguno de los dos tenga ninguno de los dos. El hecho es que las condiciones sean iguales para cada uno de ellos, ¿ya? Entonces digamos que de la manera más fácil para compararlo es con esta tabla, ¿ya? Porque hay otra forma que es compararlo con las matrices de incidencia. Pero entre más grandes sean los grafos, pues más difícil va a ser comparar las matrices de incidencia y comenzar a hacer modificaciones a esas matrices para poder de que me cuadren y que me queden igual las dos matrices de incidencia, ¿sí? O sea, que esta matriz de G2 sea igual a esta matriz de G1 para poder de que me queden exactamente iguales. Entonces, como se vuelve muy dispendioso hacer estas modificaciones, se creó esa tabla como de criterios y con eso se puede saber si los grafos son, son iguales o no, ¿ya? Esa es como la diferencia que ustedes deberían de utilizar. Bueno, y ahí ya viene la definición de grafos planos, ¿sí? Ya después de terminar toda la parte de caminos y circuitos, viene la parte de grafos planos, ¿ya? Entonces, muchachos, un grafo plano es aquel que se puede dibujar en un solo plano y cuyas aristas no se cruzan entre sí, ¿sí? O sea, hay aristas que no se van a cruzar entre sí. Por otro lado, la ecuación de Euler se cumple para área, o la de cantidad de áreas es igual a los lados menos los vértices más 2. Entonces ahí es en donde A es igual al número de áreas, L el número de lados y B el número de vértices. Es válida para un grafo de plano y conexo. Entonces ahí viene un concepto nuevo que es el tema o el concepto de áreas. Y un área se considera un área lo que está encerrado o digamos que un espacio que esté encerrado por algunos vértices, ¿sí? Entonces ese es un grafo plano, ¿sí? Es un ejemplo de un grafo plano. Y miren el número de áreas. Entonces yo tengo área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6 y el área que rodea a todo el grafo. Por así decirlo, es como si hubiera un área aquí invisible, ¿ya? Que me contiene al grafo. Entonces, en este caso tiene 7 áreas, ¿ya? ¿Y cuántos vértices tiene? Tiene A es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tiene vértices, tiene 6. ¿Cuántos lados tiene, muchachos? ¿Cuántos lados tiene ese vértice? Perdón, ese grafo. Lados son las conexiones, recuerden. 5. No, 5 lados no tiene. 6. Tampoco.
¿Cuántos lados? Lados son las conexiones, las aristas, las ramas. 8. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tiene 11 lados, muchachos. No sé cómo la están contando, pero tiene 11. Entonces, si uno va a cumplir con la definición o con la ecuación de que áreas es igual a, perdón, a lados menos vértices más 2, pues áreas es igual, lados es 11, menos 6, que son los vértices, más 2. O sea que área le tiene que dar 7. Y es el 7 que nosotros tenemos acá. De la cantidad de áreas que nosotros contamos. ¿Ya? Entonces, pilas con eso. Pilas con la definición de qué es un lado, pilas como lo están contando, porque no lo hicieron bien. ¿Ya? Bueno, aquí le dan las áreas, las definiciones de todas ellas, el cálculo pues, de la ecuación y listo. Entonces, esta es la transformación de un grafo. O bueno, son dos grafos que nosotros conocíamos como K4 y K5 y que los pasaron o los convirtieron en grafos planos. ¿Sí? Bueno, por acá hay otro grafo. Entonces, por ejemplo, muchachos, ¿será que este grafo de aquí, ustedes lo podrían dibujar en forma plana o pasarlo a un grafo plano? Este grafo que tienen allí. No todos los grafos se pueden pasar a forma plana, ¿no? Pero pues digamos que uno hace lo posible para que sea plano. Este es el grafo original, ¿sí? Y acá vamos a hacer las modificaciones para que ese grafo sea plano. Entonces, ¿qué podríamos modificar para que ese grafo sea plano? ¿Qué podríamos modificar? O sea, que sea plano quiere decir de que no hayan cruces entre las líneas, que no se crucen. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que esas líneas no se cruzaran? La línea del 3 que conecta al 4, hacerla por fuera, pro. Esa sería una opción. La línea del 3 que conecta el 4, hacerla por fuera. O sea, por ejemplo, podría borrar esta línea, ¿no? Y hacerla por fuera. Algo así, ¿cierto? De una opción, sí. ¿Qué más podríamos hacer? A veces toca transformar mucho el grafo, ¿sí? Eso sí, sí toca hacerlo. Cuando toca transformar el grafo, toca transformar. ¿Qué más se podría hacer, muchachos? Sacarla del 5 con el 2. Sacarla del 5 con el 2, o sea, pasarla por acá, ¿no? Eso sería una opción también. Pero miren que realmente la que más, o sea, lo que más involucra aquí, o lo que más yo tengo que considerar es este 6, porque es lo que está aquí en la mitad, ¿sí? Porque aquí este 6 me genera que se cruce esta línea en 3, que esta línea del 6 y el 9 se crucen, que esta línea del 7, del 6 y el 7 cruce con el 4 y el 8, ¿ya? Entonces, ese 6 tocaría sacarlo allí, tocaría como moverlo hacia allá afuera, ¿no?
hacia acá. Y ese 1, pues también tocaría sacarlo, porque si sacamos el 6 ya se me cruza aquí. ¿Ya? Entonces, la idea principal, muchachos, la idea principal sería mover ese 6. ¿Sí? La idea principal sería mover ese 6. Entonces, yo ese 6 lo sacaría como por acá. ¿Sí? Y obviamente, si saco el 6, pues saco este 8 y este 7. ¿Ya? Tendría que sacar ese 8 y ese 7. Entonces, yo sacaría, por ejemplo, por aquí el 8 y por aquí el 7. Para tenerlos como por ahí. ¿Listo? Porque el 6, 7 y 8 están conectados. Es un triangulito que está ahí conectado. ¿Sí? Ese triangulito. ¿Ya? Pero, por ejemplo, aquí el 4 está con el 8. ¿Sí ven? 4 está con el 8. Entonces, eso es una conexión fácil que yo puedo hacer por acá. El 6 está conectado con el 9. Entonces, yo el 6 puedo conectado con el 9 lo puedo hacer por acá. Sin que le moleste a nadie. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra conexión me falta? La del 5 con el 8. Entonces, también la puedo hacer por acá, por acá, por fuera. ¿Hay otra conexión que quede pendiente ahí? El 6 con el 1, ¿no? Queda pendiente la del 6 con el 1. Si, por ejemplo, a ver, yo voy a cambiar un momentico este punto acá del 8, lo voy a cambiar por el 6. Y este acá por el 8 iba conectado con el 6, el 7 está bien, y el 6 va con el 9, o sea que está acá, y el 8 con el 5, ¿no? Entonces ahí se me va a cruzar. Se me va a cruzar de alguna manera, ¿por qué? Porque si yo cruzo el 6 con el 1, esta no ahorramos, porque digamos que no, por ahora la podría hacer así. Pero si tomo el 6 con el 1 y el 6 con el 9, pues listo, aquí estaría esa condición. Pero si voy a hacer el 8 con el 5, se me va a cruzar sí o sí con este de acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, no se podría hacer, hacer esa modificación. Porque por más modificaciones que yo haga, siempre se me va a resultar un lado que se me va a cruzar con el otro. ¿Ya? Entonces, no todos los grafos se eh, se pueden hacer planos. Por eso aquí le dice una buena aproximación, y aproximación es porque no se puede llegar a ese grafo plano, es donde se han movido de lugar los lados 3 4 5 2 4 y 8. ¿Ya? Entonces, es lo que hace, este grafo lo transforma en esto. ¿Ya? Y haya modificado el 3 y el 4, el 5 y el 2, y el 4 y el 8. Y le dice, sin embargo, el grafo aún no es plano, ya que se cruzan dos pares de lados. Es posible que cambiando de lugar los vértices, algo que también es permitido, se puede lograr que solo se crucen un par de lados. Pero nunca se podrá dibujar en forma plana, ya que el grafo contiene en su interior un grafo K33, o sea, un grafo bipartido, que se sabe que no es plano. Y eso se puede observar si se eliminan los lados punteados. Los lados punteados, bueno, eso creo que está acá, eso de acá, ¿ya? Entonces, ahí se identifica que hay un grafo bipartido, ¿sí? Entonces, si un grafo cualquiera tiene en su interior un grafo bipartido o un grafo K5, ese es un grafo que no se puede pasar a plano, ¿ya? Ahí el trabajo es identificar el grafo bipartido o el grafo K5. Recuerden que un grafo K5 es algo así muy similar, ¿no? Es el de la estrellita.
Pero bueno, y eso es todo lo que tenemos o lo que vemos de grafos. ¿Listo? Ya con eso nosotros podemos trabajar o empezar a trabajar el taller. El taller viene siendo la página, creo que es las 355. Sí, 355. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer ejercicio, ya cuando les preguntan, ¿este sería un grafo conexo o no es conexo? Entonces vamos a terminar de responder, digamos que las preguntas que nosotros trabajamos en la clase pasada. Del ejercicio 7.1. Este es el grafo, ¿sí? Y acá tenemos pues las preguntas. Porque de hecho ya podemos mirar lo de los circuitos y demás. Bueno, vamos a hacerlo así. Esa primera parte creo que ya la trabajamos. Sí, pero hay quedaron algunas preguntas ahí sin resolver. Entonces, muchachos. Bueno, grafo simple, y nosotros ya sabíamos si eso es un grafo simple. Nosotros ya habíamos dicho que esto no es grafo simple porque tiene algunos lados paralelos y algunos lazos. Es un grafo KN, pues digamos que no tampoco porque para que sea KN tiene que ser grafo simple. Y grafo KNM, pues tampoco porque no es grafo bipartido. Eh, Preguntamos si, por ejemplo, es un grafo conexo. Ya podemos dar esa definición. ¿Es un grafo conexo, sí o no? Muchachos, ¿es un grafo conexo, sí o no? De acuerdo a la definición que vimos el día de hoy. ¿Sus vértices están conectados? Sí, por eso, sí, ¿cierto? Porque todos sus vértices están conectados. O sea, hay una manera de llegar desde cualquier punto a cualquier otro punto. Siempre hay una manera. Listo. ¿Es un grafo plano? ¿Será que eso es un grafo plano, sí o no? ¿Será que eso es un grafo plano, sí o no, muchachos? ¿Cuál es la condición para saber si es un grafo plano? Recuerden, Una línea de toque. que ninguna de las líneas se crucen, ¿no? Ninguna de las líneas pase por encima de otra. Y en ese caso se cumple o no se cumple. Sí, sí. Se cumple, ¿cierto? Pero entonces se tiene que cumplir también esta ecuación. Recuerden que el número de áreas es igual al el número de lados menos vértices más 2. Entonces, ¿cuántas áreas tengo aquí, muchachos? ¿Cuántos lados tengo y cuántos vértices tengo? Pues vértices ya sabemos cuántos tiene, ¿no? Pues porque ahí están enumerados los vértices. En ese caso serían 10 vértices. 10. Pero necesito saber cuántas áreas tiene y cuántos lados tiene para hacer la ecuación. Entonces, en este caso, ¿cuántas áreas tiene el grafo? Cuéntenme. ¿Cuántas áreas tiene?
¿Cuántas áreas tiene ese grafo, muchachos? Enumérenlas. ¿Cuántas áreas tiene? ¿O cuántas áreas pueden contar? Recuerden que áreas son las regiones encerradas por los vértices, ¿no? Profe, también se cuentan o sea, también se cuentan las áreas que hacen los lazos. Sí, claro. 9. 9. 9. Vamos a ver si son 9. A ver si contaron bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien. Tenemos 9. ¿Y cuántos lados tenemos? Áreas 9. Vértices 10. Entonces, ¿cuántos lados debemos de tener? Si tenemos vértices 10, ¿cuántos lados debemos de tener? Para que me dé áreas igual 9, sabiendo que la ecuación es lados menos vértice más 2. ¿Cuántos lados debemos de tener? ¿Cuántos lados debe tener la figura? Tiene que dar 9, ¿no, profe? Tiene que dar 9. La ecuación tiene que dar 9. Lado menos vértice más 2 tiene que dar 9. O sea que este vértice va a restar. ¿Sí? Y si le sumamos 2, pues realmente este vértice está restando 8. ¿A qué número le resto 8 para que me dé 9? ¿A qué número le restamos 8 para que le dé 9? ¿A cuál? 17, bien, correcto. Listo. Y si usted cuente los lados, sino que aquí están enumerados por letras, ¿no? Los lados son 23. No, 24. 23 no son. 17. Tienen que dar 17, sí o sí. Tienen que dar 17, sí o sí. Sino que ahí están por letras, ¿no? Entonces es un poquito más complicado saber si Profe, cuántos son. es que llega hasta la letra Q. ¿La Q? Sí. Sí, pero es que creo que no. Pero igual cuéntelos. Aquí vea que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hay 18. 18 menos 10. 8 más 2. Ah, bueno. Sí, sí, está bien. Porque falta un área. Son 18 lados. Pero falta un área. Que es la área que está por fuera. Esa no la contaron. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay una área que encierra todo el grafo? Entonces, áreas realmente no son 9, sino que son 10. Y listo. Ay, sí, entonces. Ahí ya da. Claro. Listo. Entonces, ese es en cuanto al tema del grafo plano, ¿no? ¿Será que perdón, es que este circuito, este grafo,
tiene camino de Euler o circuito de Euler. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiene camino o circuito? Piénselo bien, ¿tiene camino o circuito? Circuito. ¿Circuito? ¿Seguro que tiene circuito? Para que tenga circuito, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que tenga circuito de Euler? Que comience y termine en el mismo punto. Que comience y termine en el mismo punto, pero además de eso, la valencia de los vértices, todos los vértices tienen que tener valencia par, todos. ¿Y ahí hay vértices de valencia impar o hay vértices de valencia impar? ¿Como cuáles? No, el 2 tiene valencia par. El 7 tiene valencia impar. ¿Cuál otro? El 9 tiene valencia impar, correcto. ¿Cuál otro? El 5 tiene valencia impar. El 3. Sí, pero como es un lazo, recuerden que en ese caso el lazo se contaría ahí, ese vértice sería como par. ¿Cuál más? ¿Hay otro que tenga valencia impar? El 1 puede ser, profe. El 1. 1, 2, 3, 4. El 1 tiene valencia impar. Bien. Entonces miren que en este caso no tendría ni camino ni circuito. Porque por ahí hemos contado ya 4 vértices que tienen valencia impar. Entonces recuerden que solamente como mínimo 2 y solamente 2 pueden ser de valencia impar para que haya camino. Y para que haya circuito, pues todos los vértices tienen que tener de valencia par. Y ya encontramos como 4 o 5 de valencia impar. Entonces no tiene ni camino y tampoco tiene circuito. ¿Listo? Bueno, y si ustedes quieren probar para ver si tienen al menos camino, ustedes lo pueden intentar a ver si lo encuentran. Si lo encuentran, pues bien. Pero no creo que lo pueda encontrar. Listo, hay otra parte por acá de que nos dan unos recorridos y hay que decir si son caminos simples, circuito simple. ¿Ya? Hay que nos están preguntando esa parte. Por ejemplo, como para terminar este ejercicio. Entonces, muchachos, nos dan esos recorridos y hay que determinar si son caminos simples, circuito simple. Entonces, si tenemos el recorrido, en este caso, el 1, el 5, 8, entonces del 1 paso al 5, del 5 paso al 8, del 8 paso al 9, del 9 paso al 7, del 7 paso al 6, del 6 paso al 1 y del 1 paso al 3. Entonces, ¿eso qué viene siendo? ¿Qué viene siendo este de aquí, este primerito? Viene siendo camino simple, circuito simple. Según la definición que vimos. Mira que comienza en un punto y termina en otro. Y para esa definición, nosotros sabemos que eso es ¿qué? Camino. Un camino. ¿Un camino qué? Simple. Un camino simple, listo. Camino simple. Y es camino simple. ¿Y de qué tamaño es ese camino simple?
¿De qué longitud? Es 7, ¿cierto? Porque tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Entonces recuerden que la longitud es el número de vértices menos 1, es 7. Ya, eso es lo que ustedes tienen que analizar. ¿Ya? Entonces lo mismo tienen que mirar con los otros. Si son circuitos, si son caminos o si son simples y colocar el tamaño, ¿no? Pues si son simples, colocar el tamaño. Por ejemplo, este 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Entonces, como es 1, yo me puedo volver por acá o me puedo volver por acá. Pero si yo quiero, me vuelvo por acá y esto sería un circuito, un circuito, ¿no? Y sería un circuito simple, ¿no? Porque no se están cruzando los lados. Y es de longitud. Si este es de tamaño, hay 4 vectores, perdón, hay 4 vértices, sería de longitud 3. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ahí ya digamos que eso es toda la parte que ustedes tendríamos, o digamos que podríamos trabajar, ¿no? Desde el 7.2 ya podrían responder también todas las preguntas. Y ya podrían comenzar a trabajar los ejercicios que están más abajo, que son los que están a partir del 7.9. En el 7.9 le preguntan, establecer si cada uno de los siguientes grafos tienen camino, Euler y o circuito. Este y o circuito no sería válido porque recuerden que si tiene camino, no tiene circuito. Y si tiene circuito, pues no tiene camino. ¿Ya? Entonces, eso es algo que ustedes ya podrán responder. 11. Determinar si los siguientes grafos tienen circuito de Hamilton. En este sí toca ensayo y error. Recuerden que no hay manera de saber si tiene o no el circuito. Hay que probarlo. Determinar si estos dos grafos son isomorfos. Entonces recuerden que para comprobar si dos grafos son isomorfos, tienen que tomar la tablita, ¿sí? La tablita para saber si son isomorfos, y los comparando, ¿no? Por acá hay otros ejercicios. No, hasta, digamos que lo dejaríamos hasta ahí. O sea, podrían trabajar desde las 7.9 hasta las 7.14. Ah, no, porque aquí es dibujar los grafos planos. Hasta las 7.16. ¿Ya? Desde las 7.9 hasta las 7.16. Para que ustedes los vayan trabajando. Pero se supone que ustedes ya tienen que haber trabajado todo lo anterior, ¿sí? Y todo lo anterior va desde las 7.1. O sea, los ejercicios a trabajar son desde las 7.1 hasta las 7.16. Saltándose, lo único que se saltarían es este 7.7. 7.7 y 7.8. Ya, es lo único que nos saltaríamos. De resto lo podemos trabajar desde las 7.1 hasta las 7.16. ¿Ya? Entonces la idea, muchachos, es que empiecen a trabajarlo y las dudas o preguntas que ustedes vayan teniendo, pues las realizamos pues las comenzamos a hacer el día de hoy. Para que la próxima clase ya ustedes, digamos que resuelvan las últimas dudas o preguntas que tengan sobre grafos y ya puedan entregar su taller bien. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, muchachos. Empecemos a trabajar el taller para poder saber qué dudas o preguntas tenemos. ¿Sí? Son las 8:38. Son las 8:40. Bueno, ya digamos que viene la parte del descanso hasta las 9. Y
y pues yo me quedo resolviendo de preguntas o dudas que ustedes tengan de los ejercicios o cosas que ustedes vean que estén trabajando y no hayan entendido. Hasta las 9:45 me quedo trabajando con ustedes, ¿vale? Pues para, digamos, que darles un acompañamiento al taller y no que ustedes estén trabajando todo el tiempo solos.